Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Hoy Andrés Trader con ustedes y el día de hoy vamos con nuestro quinto capítulo de nuestra sección de formación, donde estaremos hablando sobre la segunda parte de algunos patrones de vela. Es importante destacar que si bien nosotros vamos a hablar de algunos patrones relevantes dentro del gráfico, el hecho de no implica que un dicho muy común en el argot popular. ¿Esto qué quiere decir, Andrés? El hecho de que nosotros veamos que se forme una vela no quiere decir que inmediatamente se nos va a dar un patrón de entrada en el gráfico. Esto para que tengamos claridad. Sencillamente velas, entendiendo la anatomía de las velas, acompañada del contexto, de la estructura de mercado, acompañando de zonas claves relevantes, eso nos pudiera dar una mayor claridad de la lectura de lo que estamos viendo en el gráfico. Esto para que tengamos claridad de lo que estamos haciendo. Adicionalmente, Andrés, ¿qué time frame debo mirar las velas? Eso va muy de acuerdo a qué tipo de trader eres. Es decir, si eres un trader de scalper, o de scalping o de intradía o ya de swing trading. Si yo soy un trader de swing trading, no tengo que estar viendo velas en un minuto y cada vela que se forme entonces significa algo para mí. No, yo busco temporalidades mayores. Hablando de 4 horas, velas de días, velas de semanas o incluso de meses. En esas temporalidades o en esos contextos, realmente ahí sí la vela me dice algo. Si yo soy un trader de scalping, entonces sí, tal vez cobre sentido rever algunos patrones de vela en gráficos de 30 minutos, 15 minutos, incluso 5 minutos, para agregarme un contexto. Esto respecto de la temporalidad. Ahora sí vamos a hablar de los patrones que tenemos organizados para el día de hoy. Recuerden que la bibliografía que estamos utilizando es de Candlestick Trading Bible. Como les decía en el video anterior, esta es una bibliografía obviamente que les recomiendo muchísimo para aquellas personas que les gustaría aprender sobre patrones de velas con mucha más profundidad. Está la versión en español también, ustedes la pueden buscar. Sin embargo, vamos a hablar sobre algunos patrones que están en este libro. Ciertamente vamos a destacar los nombres, algunas características importantes, al menos para que ustedes se hagan un contexto. Como les dije en el video anterior, lo que más nos interesa es que ustedes conozcan cuáles son realmente los patrones de pronto un poco más relevantes, que más se utilizan, que pudiera agregarle un contexto a nuestro gráfico, porque patrones de velas existen muchísimos. Y obviamente, si ustedes lo quieren adecuar a una estrategia, no olviden que lo más importante es testear la estrategia a través de un backtesting. Vamos con el primer patrón. El primer patrón que vamos a revisar el día de hoy se llama las velas doji, doji candlestick o vela doji. Tomen en cuenta que si nosotros nos dejamos guiar solamente por el libro, ¿ok? Fíjense que el libro básicamente nos dice que así como podemos ver, la apertura del precio es la misma que el cierre del precio y efectivamente lo podemos apreciar en nuestra vela doji. Obviamente no siempre vamos a encontrar velas como estas, pero en línea general los traders, la mayoría de traders respecto al análisis técnico, han concordado que cuando una vela, digamos el cierre, el cierre está muy cerca de la apertura, tal vez no exactamente en el mismo punto, pero en un punto cercano, pudiéramos considerarlo como una vela doji. No obstante, digamos que el libro nos da un contexto en el que si la vela doji se da en la parte superior de una tendencia alcista, eso quiere decir que es el inicio de un cambio en la dirección. De hecho, aquí dice, en el gráfico superior muestra cómo el mercado cambia de dirección después de la formación de una vela doji. Esto no siempre se da de esta manera, esto para que lo tengan muy claro, dependiendo de los activos que ustedes revisen. Generalmente las velas doji suelen ser velas de indecisión y en el contexto en general, ¿ok? Si se da una temporalidad mayor, puede que una vez se dé la ruptura del máximo o del mínimo de esa vela, estemos ante el inicio de un nuevo impulso o de un cambio, una reversión, si lo vemos una temporalidad hablando de velas de días, de semanas, de meses, en ese caso sí cobra un contexto importante. Sin embargo, vamos a verla en el gráfico cómo se representa. El primer patrón que vamos a revisar el día de hoy se llama las velas doji, doji candlestick o vela doji. Tomen en cuenta que si nosotros nos dejamos guiar solamente por el libro, ¿ok? Fíjense que el libro básicamente nos dice que
Así como podemos ver, la apertura del precio es la misma que el cierre del precio y efectivamente lo podemos apreciar en nuestra vela doji. Obviamente no siempre vamos a encontrar velas como estas, pero en línea general los traders, la mayoría de traders respecto al análisis técnico, han concordado que cuando una vela, digamos el cierre, el cierre está muy cerca de la apertura, tal vez no exactamente en el mismo punto, pero en un punto cercano, pudiéramos considerarlo como una vela doji. No obstante, digamos que el libro nos da un contexto en el que si la vela doji se da en la parte superior de una tendencia alcista, eso quiere decir que es el inicio de un cambio en la dirección. De hecho, aquí dice, en el gráfico superior muestra cómo el mercado cambia de dirección después de la formación de una vela doji. Esto no siempre se da de esta manera, esto para que lo tengan muy claro, dependiendo de los activos que ustedes revisen. Generalmente las velas doji suelen ser velas de indecisión y en el contexto en general, ¿ok? Si se da una temporalidad mayor, puede que una vez se dé la ruptura del máximo o del mínimo de esa vela, estemos ante el inicio de un nuevo impulso o de un cambio, una reversión, si lo vemos una temporalidad hablando de velas de días, de semanas, de meses, en ese caso sí cobra un contexto importante. Sin embargo, vamos a verla en el gráfico cómo se representa. Estamos justamente en el gráfico de Bitcoin contra el dólar y estamos analizando algunos pares de velas justamente doji. Vean que esta se parece muchísimo a lo que veíamos en el libro, un cierre y una apertura en una zona o un contexto bastante similar. De hecho, si analizamos el Open, esta vela abre en los 58.837 y el close en los 58.796, una diferencia bastante corta en el precio para un activo como lo es Bitcoin. Sin embargo, no abre y cierra en el mismo precio tal como lo dice la teoría. Entonces, digamos, estamos trayendo un poco la teoría a la realidad y ver cómo es el contexto. Por ejemplo, esta vela también se parece muy similar a la anterior, con un cuerpo más pequeño. La característica principal de las velas doji, ¿ok? Es cuerpo muy pequeño, con sombra, mechas, cola de techo, cola de piso. Hay muchas maneras como se les dice justamente las sombras de las velas, que es el máximo y el mínimo que alcanza el precio en un contexto general. Entonces, si revisamos un poco lo que sucedió con esta vela, vemos prácticamente una zona clave de indecisión. Incluso si nos vamos, antes de entrar un poco más en contexto, si nos vamos en un gráfico menor, vamos a ver un gráfico de 30 minutos, cómo se ve esta vela de días justamente en la zona que estamos encerrando el 1 de abril. Vamos allá. Vean cómo la vela justamente del 1 de abril, incluso si miramos desde el 31 de marzo, justamente en marcos diarios nos estaba marcando una vela de indecisión. Mientras que si miramos en marcos más pequeños, sencillamente estamos notando es una clara indecisión del mercado al precio estar en un rango muy notorio. Vemos como el precio una vez sale del rango pareciera querer tomar una dirección y justamente así lo hace después de la salida del precio de estas zonas, ¿ok? Pero al final o a la larga, lo que más se destaca es cómo una zona de indecisión en marcos temporales mucho más pequeños puede ser un pequeño rango como el que estamos viendo en esta zona, en el que se dio un falso rompimiento y después la ruptura de máximo sobre estos niveles. Ahora bien, vamos al contexto nuevamente. Fijémonos que ya estamos justamente en el gráfico que revisamos al principio y vean que, Andrés, pero esta vela que nos está señalando el 14 de abril y 15 de abril, sí, ciertamente tienen mecha por en los dos lados, pero pareciera que no son doji porque no abre y cierra en el mismo lado. Digamos que a nivel de análisis técnico, algunos traders todavía engloban estas velas como velas doji. ¿En qué sentido? En que el cuerpo de la vela sigue siendo muy pequeño. En este caso, obviamente, sí se aprecia que la apertura y el cierre están un poco más separados de lo que veíamos en las velas al principio. Se siguen considerando velas doji. Y adicionalmente a eso, ¿ok? Generalmente hay algunos traders que cuando ven zonas donde se forma una gran cantidad de dojis y ven alguna señal de reversión, eso lo toman como un contexto de cambio en la estructura del mercado, de cambio en la tendencia. Digamos que más que nosotros decir van a entrar así cada vez que el precio se da,
Estamos hablando un poco desde la parte del punto de vista teórico para que ustedes conozcan cuáles son los tipos de velas que existen y después poco a poco es bueno que una vez vayan mezclando lo que van aprendiendo acá junto con los sistemas que ustedes van creando o los sistemas que han ido aprendiendo para mirar cómo se va comportando el precio en ese sentido. El siguiente patrón de vela que vamos a analizar justamente se le conoce como Inside Bar, aunque ciertamente el libro lo denomina como vela Harami, ok, Harami Pattern, patrón Harami Bullish, en este caso por lo que es alcista, Inside Bar, o está el Harami, la versión bajista, ok. La característica principal de este patrón es justamente se consolida cuando tenemos una vela grande, que es la que se le conoce como vela madre, y tenemos una vela pequeña que no sobrepasa sus mechas, no sobrepasan ni el máximo ni el mínimo, y en general el cuerpo suele ser pequeño en el caso de este patrón. ¿Okay? Los patrones inside bar son una señal muchas veces que se utiliza en calidad de reversión o en calidad de continuación. ¿Cómo es esto, Andrés? Fijémonos en el ejemplo del libro. Fíjense que acá tenemos un inside bar muy claro. Una vela con gran cuerpo, luego, que es lo que llamaría el libro la vela madre, y una vela con un pequeño cuerpo cuyo mínimo no sobrepasa el mínimo de la vela anterior de la vela madre, ni el máximo tampoco, y el cuerpo de esta vela es bastante pequeño, por lo que diríamos la vela bebé o vela baby. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este contexto, luego de que se forman estas dos velas, una vez el precio sale, ¿ok? Rompe el máximo de esta vela bajista, inmediatamente hace un cambio en el movimiento anterior. ¿Okay? En este caso fue un contexto donde la vela Inside Bar actuó en calidad de reversión. ¿Ok? En calidad de reversión. Fíjense en este contexto también muy similar. Esta es una reversión alcista. En este contexto que vamos a ver es una reversión bajista. Fijémonos cómo vemos una Inside Bar donde se da una vela madre, una vela baby y después la siguiente vela, ¿ok? Rompe el mínimo de la vela madre y una vez rompe el mínimo de la vela madre, viene el cambio del movimiento. Es por eso que se le conoce de tal manera como inside bar. Fíjense que en el libro amplía un poco más, ¿ok? Y nos dice la vela Harami, que es la misma inside bar, nos dice que el mercado entra en un periodo de indecisión. En otras palabras, el mercado está consolidando por lo que vendedores y compradores no saben qué hacer y en este caso no, digamos que no hay nadie en control del mercado. Por lo que cuando este patrón de vela ocurre durante una tendencia alcista, una tendencia bajista, se puede interpretar como una continuación, un patrón de continuación que nos da una oportunidad de incluirnos o de agregarnos a la tendencia y si ocurre en el máximo de una tendencia alcista o en el fondo de una tendencia bajista es considerado como una señal de reversión. Eso para que lo tengan en cuenta, digamos que es lo que nos dice el autor de esta vela. Ahora sí, vámonos al gráfico. En el ejemplo que tenemos en este momento en el gráfico vemos justamente una señal en la que el precio, el inside bar o el Arami es considerado como un patrón de continuación y otro ejemplo donde es considerado como patrón de reversión. Fijémonos en el primer ejemplo, vemos una vela un tanto con un tamaño importante. Luego la siguiente vela diríamos que es la vela baby, ¿sí? Porque su mínimo no sobrepasa el mínimo de la vela anterior de lo que llamaríamos la vela madre. Y una vez el precio cierra por debajo, ¿sí? Digamos, no tanto nos interesa la vela que está rompiendo en falso, nos interesa la vela que rompe y cierra inmediatamente por debajo de la vela madre, vemos una caída justamente del precio relevante. Ahora bien, miremos este contexto similar. Una vela madre con una vela con un gran cuerpo, la siguiente vela no sobrepasa el mínimo anterior, se mantiene con un cuerpo bastante pequeño. La ruptura en este caso no la tomamos en cuenta, tomamos en cuenta es el cierre. Fíjense que en este punto el cierre si se da por encima de esta vela, e inmediatamente, en este caso en Ethereum, vemos un cambio en el movimiento justo después del patrón de la vela. Entonces es muy importante, digamos, analizar qué contexto está teniendo el precio como para poder decir,
voy a operar o no. Por ejemplo, fijémonos que en este caso en particular el precio estaba haciendo máximos cada vez más altos, claramente. Hasta aquí hace un máximo cada vez más alto que el anterior, rompe el mínimo, este mínimo anterior lo rompe por completo, luego el precio retestea ese nivel y lo que terminas haciendo una ruptura incluso del mínimo que logra. Luego viene, se forma el patrón justamente inside bar y da la continuación perfecta, en este caso para ir alcista. Mientras que, por ejemplo, aquí, fíjense lo que es saber agregar contexto. Se forma el patrón del inside bar justo en una zona en la que el precio había rechazado previamente en una primera ocasión, luego en la segunda ocasión vemos claramente una zona de soporte, se forma el inside bar, viene el cambio del movimiento y boom, inmediatamente reversal. Entonces así es como nosotros estudiamos la anatomía de las velas, cuál es el contexto que está teniendo el precio y ahí es cuando yo voy a decir, bueno, me voy a incorporar los patrones de velas a mi análisis en particular. No solamente se dio el patrón y entro y me incorporo y ya, no, es también saber entender cuál es el contexto que está teniendo el precio en el gráfico. Por último, en el ejemplo que tenemos en este momento en el gráfico vemos justamente una señal en la que el precio, el inside bar o el Arami es considerado como un patrón de continuación y otro ejemplo donde es considerado como patrón de reversión. Fijémonos en el primer ejemplo, vemos una vela un tanto con un tamaño importante. Luego la siguiente vela diríamos que es la vela baby, ¿sí? Porque su mínimo no sobrepasa el mínimo de la vela anterior de lo que llamaríamos la vela madre. Y una vez el precio cierra por debajo, ¿sí? Digamos, no tanto nos interesa la vela que está rompiendo en falso, nos interesa la vela que rompe y cierra inmediatamente por debajo de la vela madre, vemos una caída justamente del precio relevante. Ahora bien, miremos este contexto similar. Una vela madre con una vela con un gran cuerpo, la siguiente vela no sobrepasa el mínimo anterior, se mantiene con un cuerpo bastante pequeño. La ruptura en este caso no la tomamos en cuenta, tomamos en cuenta es el cierre. Fíjense que en este punto el cierre si se da por encima de esta vela, e inmediatamente en este caso en Ethereum vemos un cambio en el movimiento justo después del patrón de la vela. Entonces es muy importante, digamos, analizar qué contexto está teniendo el precio como para poder decir voy a operar o no. Por ejemplo, fijémonos que en este caso en particular el precio estaba haciendo máximos cada vez más altos, claramente. Hasta aquí hace un máximo cada vez más alto que el anterior, rompe el mínimo, este mínimo anterior lo rompe por completo, luego el precio retestea ese nivel y lo que terminas haciendo una ruptura incluso del mínimo que logra. Luego viene, se forma el patrón justamente inside bar y da la continuación perfecta, en este caso para ir alcista. Mientras que, por ejemplo, aquí, fíjense lo que es saber agregar contexto. Se forma el patrón del inside bar justo en una zona en la que el precio había rechazado previamente en una primera ocasión, luego en la segunda ocasión vemos claramente una zona de soporte, se forma el inside bar, viene el cambio del movimiento y boom, inmediatamente reversal. Entonces así es como nosotros estudiamos la anatomía de las velas, cuál es el contexto que está teniendo el precio y ahí es cuando yo voy a decir, bueno, me voy a incorporar los patrones de velas a mi análisis en particular. No solamente se dio el patrón y entro y me incorporo y ya, no, es también saber entender cuál es el contexto que está teniendo el precio en el gráfico. Por último, Twister Tops o Twister Bottoms. En el caso de los Twister Tops o Twister Bottoms, la particularidad es la siguiente. Twister Bottom, digamos que se da en el fondo de un movimiento y la característica justamente de un patrón como este es, primero se forma una vela bajista con un cuerpo denso, ¿sí? Y luego, posteriormente, la siguiente vela prácticamente hace el mismo movimiento. El open y el close son muy similares. Si lo invirtiéramos en este sentido, el close de esta vela cierra prácticamente al mismo nivel del open. Esto que nos indica, Andrés, generalmente cuando se da un twister en una zona clave, puede ser señal que sencillamente está tomando el control. En este caso,
están tomando el control los toros luego de esta gran vela bajista, y en el caso del Twister Top es al revés. Primero vemos una gran vela alcista con un cuerpo denso y una vela bajista justamente con un cuerpo también denso, cuyo cierre se da incluso por debajo del cierre de la vela. Esto es mucho más, una señal con mucha más fuerza que el cierre incluso envuelva la vela anterior. ¿Ok? La diferencia con la vela envolvente es muy similar, es que el precio no sobrepasa el máximo. Generalmente sí puede llegar a tener mechas, ¿ok? Puede llegar a tener mechas, pero las mechas prácticamente están al mismo nivel. Aquí hay un ejemplo muy particular. Vemos como el precio viene una tendencia bajista, se forma una gran vela bajista, luego viene el twister bottom, ¿sí? Y la particularidad, justamente si analizamos un poquito el contexto que hay detrás de este patrón, vemos una gran caída del precio, se forma una vela bajista con gran fuerza y los vendedores o los traders retail que entran tarde al mercado ven esto como una señal de continuación fuerte, se posicionan y lo absorben los toros en este caso con la fuerza suficiente como para poder decir, listo, ya tomamos la liquidez que necesitábamos, esto pudiera ser como una especie de trampa, inmediatamente viene el reversal. Vamos a ver esto en el gráfico. Miremos como en este escenario el precio justamente está haciendo un máximo mucho más alto que el anterior. Vemos una zona donde hemos visto grandes rechazos y aparentemente el cierre de esta vela se da por encima de los máximos. Pareciera que estamos teniendo una ruptura del nivel clara, por lo que pudiéramos decir, listo, ya estamos justamente en posibilidad de incorporarnos en largo. Generalmente hay algunas teorías de breakouts. En algún otro video pudiéramos hablar de rupturas que dicen que generalmente cuando, digamos, la ruptura se da cuando el cierre de la vela supera un poco más de la mitad de el cuerpo entero de la vela, entonces pudiéramos decir que hay una ruptura confirmada. Y esto lo saben las instituciones. Y al ver una figura como esta, muy seguramente empiezan a entrar algunos traders retail en esta zona y vean cómo inmediatamente, luego que se consolida el tweezer, ok, vemos una clara señal donde aparentemente los toros empiezan a tomar control de la zona y ven lo que sucede después de que se conforma la figura. Entonces eso es un poco analizar patrones de vela y también entender el por qué se está dando el movimiento, el contexto que hubo detrás. Entonces, fijémonos, momento donde el precio hace una vela con un cuerpo denso, la siguiente vela inmediatamente, prácticamente las mechas están sobre la misma zona y el cierre de la vela se ve muy por debajo, dándole oportunidad incluso a que se formara este reversal después justamente de nuestro twister top. Bueno chicos, espero haya sido de gran utilidad, un poco largo el video más de lo usual, pero siempre buscando agregarles verdaderamente valor en este canal. Ya saben que todo lo que nosotros hacemos acá en esta sección de bigfinanzas.com/formación lo estamos haciendo completamente gratuito. Lo único que les pedimos a cambio es que nos dejen su like, se suscriban al canal y si ustedes consideran que les aporta valor, escriban en los comentarios. ¿Qué les parece? Si han visto ese patrón alguna vez en los gráficos, de pronto no lo habían analizado, alguien habían escuchado mencionarlo, pero no lo habían entendido. Si creen que está siendo clara la información que estamos compartiendo, compártanos su experiencia y bueno, ojalá hasta nos compartan su gráfico de TradingView también con los patrones. No siendo más chicos, un abrazo para todos, éxitos en sus trades. Saludos.